Instruye al niño en su camino y qué más. Y dice que cuando fuere viejo no se... donde no tengamos problemas, ¿sí? Pero en esta época, hermanos, se ha exaltado el individualismo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que nos importan más nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra comodidad, aunque esto pudiera afectar a la familia. Hermanos, la familia es algo muy, muy importante. Y bueno, nos encontramos con resultados en nuestras familias que no quisiéramos que sucedieran, ¿sí? Porque hay veces que pensamos, hermanos, que únicamente, o sea, con que direccionemos, con que nos esforcemos para que nuestros hijos tengan una carrera, que se desenvuelvan, que se puedan desenvolver laboralmente bien, que les vaya, entre comillas, bien, y nos sentimos satisfechos con eso. Y la gente dice que lo único que puede dejarle a sus hijos como herencia, hermanos, es el que ellos puedan estudiar. Y yo les digo, eso no es lo más importante, ¿sí? No es lo más importante, ¿sí? Los valores que antes sostenían un hogar, como el respeto, la fidelidad, la responsabilidad, el servicio y el compromiso, se han debilitado, ¿sí o no? Se han debilitado. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros, ¿qué es lo que podemos ver en el día a día? En los lugares en donde nosotros nos desenvolvemos. Vemos esa fuerza del valor de la familia, ¿verdad que no? Cada día se ha debilitado, y ante las debilidades la respuesta ya no es vamos a resolverlo juntos, porque si no me hace feliz o no cumple los propósitos que yo estoy esperando de un lado o de otro, ¿qué dicen? Pues nos separamos. ¿Por qué hoy ya la mayoría de los jóvenes viven en unión libre? Porque no quieren compromisos, ¿sí? Sin embargo, para Dios la familia, hermanos, no es algo desechable, no es un objeto desechable, ni temporal. Los que nos hemos casado y hemos tenido un compromiso, cuando venimos en un acto de gratitud a la boda, decimos a la boda religiosa, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Y qué es a lo que nos hemos comprometido? ¿Hasta qué? Hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Y bueno, yo les digo, la familia se fortalece cuando cada miembro entiende que amar no es solamente sentir, que amar es comprometerse, independientemente de lo que venga en el matrimonio, porque el Señor Jesús dijo con mucha claridad, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
¿sí? Entonces, los problemas los vamos a tener dentro del matrimonio, pero es importante que nuestro matrimonio, que nuestro hogar, que nuestra familia sea dirigida ¿por quién? Por el Señor, ¿sí? Entonces debemos decidir permanecer, servir, perdonar, edificar, aún en medio de las dificultades, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros, ¿verdad? Que nosotros edifiquemos nuestro hogar ¿sobre qué? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Sobre la roca. Y la roca sabemos que ¿quién es? Es Jesucristo. Entonces, hermanos, es muy triste ver la manera en que nos hemos desenvuelto, porque toda esa contaminación que el mundo vive se ha infiltrado en la iglesia, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces necesitamos recuperar los valores que fortalecen nuestros hogares, porque una sociedad será tan fuerte, hermanos, como la familia lo sea, pero también la iglesia, hermanos, también la iglesia. Cuando una familia está bien fortalecida, ¿está qué? ¿Fortalecida qué? La iglesia. Y vamos a ver a nuestros hijos servir al Señor, ¿sí? Yo, por ejemplo, ¿ustedes creen que en este momento de alabanza el Señor se agradó de la alabanza? ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos también? Vimos a un padre dirigiendo a su hija. ¿Con qué propósito? ¿Van tus hijos a la escuela, Marcos? ¿Sí? ¿Y te esfuerzas en que sea una buena escuela? Bastante, pero más importante, o sea, la iglesia sí quiere que los hijos sean dirigidos y que sean formados secularmente, pero principalmente que sean formados en el Señor. El Señor dice, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Yo veo con mucha tristeza, ¿verdad? Y mucha preocupación a las hermanas y a los hermanos que están trabajando con los niños. ¿Por qué, hermana Anita? No tenemos, y los que tenemos llegan tarde, ¿sí? Los padres no tienen conciencia de lo que significa, ¿verdad? No tener disciplina, hermanos. ¿Sí? Porque a la escuela, si llegan después de las 8 de la mañana, ¿qué pasa? No los dejan entrar, hermanos. ¿Saben? Yo le doy gracias al Señor porque un día alguien llegó a mi vida y me dio esto. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios. ¿Y en ella qué se contienen? Todas las promesas del Señor tienen un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? ¿Que nos vaya mal o que nos vaya bien? Miren, cuando a mí me entregaron, a través del problema que yo viví, me entregaron esto, que esto es una herencia, hermanos, ¿sí? Y esta herencia, mis hijos, gracias a Dios, los 3 pudieron prepararse, ¿verdad? Humanamente, pero les dimos la palabra. ¿Sí? Les dimos la palabra, se formaron en la palabra. Fito nos decía hace un rato, más temprano, yo, dice, viví en un ambiente cristiano, ¿sí? Y me bauticé muy jovencito, siendo adolescente, pero hasta los 18 años yo le entregué mi vida al Señor, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Le entregamos esta palabra. Y esta palabra tiene que tratar con nuestros hijos
Ha tratado con nosotros, pero ha tratado con nuestros hijos. O tratará con los hijos de algunos de los hermanos que todavía tienen hijos en formación, ¿sí? Te voy a pedir, Luis, que recibas esta palabra. Pero esta palabra, Luis, tiene el amor de Dios, tiene todas las promesas para que tu vida sea una vida de éxito, pero tienes que permanecer en ella. Te la voy a dar para que ores, ¿verdad? Y le puedas decir al Señor lo que significa el que tú tengas esta palabra. Y después se la pasas a la siguiente persona y la siguiente persona va a darle a Dios las gracias o lo que sea, ¿verdad? Lo que ustedes tengan y nos las vamos pasando, porque esa palabra tiene palabras de vida eterna. Y dice la palabra que estas palabras no pasarán. ¿Sí? Que no pasarán porque es la misma promesa que vivieron todos los personajes de los cuales nos habla, ¿verdad? Todo lo que a ellos les sucedieron, está el Señor dispuesto a que nosotros nos suceda hoy, hermanos. Seamos responsables. Luis, por favor, siéntate y se la pasa a Silvia y cada uno, ¿verdad? El que quiera recibirla y tenga palabras de gratitud a Dios porque llegó a su vida, hermanos, háganlo. No les digo que sea una oración, no es una velada de oración, simplemente gratitud por lo que se ha significado esa palabra. A mí me cambió la vida, hermanos, cambió mi vida. Yo no sé a ustedes si esta palabra que llegó a su vida un día, ¿verdad? Ha cambiado llegó a su vida, le ha cambiado, ¿sí? Entonces, yo les digo, el deterioro del mundo, ¿verdad?, ha afectado a la iglesia. En muchos hogares cristianos los padres se han conformado con asistir a la iglesia y llevar a sus hijos. Y eso no siempre, ¿sí? Pensando que eso es suficiente para formar su fe. Yo les digo, no es suficiente, hermanos. Esa palabra que va a llegar a sus manos, esa palabra tiene el propósito de transformar la vida de aquellos que la reciben, ¿sí? Entonces, yo les digo, llevar a un hijo a la iglesia no es lo mismo que discipularlo. No es lo mismo. Cuando los hijos crecen viendo que la fe, ¿verdad?, solo se practica dentro de las 4 paredes del templo, ¿sí?, pero que no se vive en la casa, pueden llegar a pensar que ser cristiano es simplemente asistir a una reunión, hermanos, porque no tienen claro de qué se trata ser cristiano. Sepan algo, hermanos, no es una religión, sino una relación con Dios. Es una relación con Dios y con un Dios vivo. Con un Dios vivo. Por eso, cuando nada más traemos a los niños a la iglesia, ¿verdad? Cuando ellos llegan a la adolescencia, ¿qué pasa? Se resisten, no quieren, ¿verdad? Y se van, los perdemos, pero no los perdemos por lo que pasa en la iglesia. ¿Saben qué? Los perdemos por lo que no se vive en el hogar, ¿sí? Entonces, yo les digo, ellos nunca pudieron ver una relación, ¿verdad?, que se desarrolló en su casa y del padre y de la madre. ¿Sí? Porque el padre y la madre tienen
la responsabilidad de encaminar a sus hijos en el Señor. Porque ¿quién quiere tener, un hijo que aunque tenga una carrera, que sea exitosa y todo eso, pero que no tenga relación con Dios? ¿Quién quiere tener un hijo así? Los queremos que en ambos, que primeramente tengan una relación con Dios para que independientemente de que sean exitosos en su vida laboral, ellos puedan tener al Señor. ¿Saben por qué? Porque teniendo al Señor, nosotros lo tenemos todo. Porque cada una de las dificultades que nosotros hemos vivido, posiblemente las vayan a vivir nuestros hijos, o a lo mejor más fuerte o menos fuerte. Pero si el Señor está en su vida, ¿qué te preocupa? El Señor lo va a sacar adelante porque tu hijo tiene una relación personal con Dios, no se va a perder. Tu hijo va a estar en los caminos del Señor, oyendo atentamente la voz de Dios. Sí. La responsabilidad que tenemos, que hemos tenido los padres y que tienen los padres ahora, no termina al dejar a sus hijos en una clase de niños, en una clase de jóvenes, hermanos. La iglesia puede apoyar, enseñar y acompañar, pero el hogar sigue siendo el primer lugar donde los hijos deben aprender a amar a Dios, a conocer su palabra y a vivir la fe. Los que en un momento dado han conocido al Señor, ya cuando sus hijos han sido grandes, o que han desperdiciado la oportunidad, porque desde pequeños los padres se han conocido del Señor, no se arrepienten de no haberle dado a los hijos esa enseñanza, y a los que ya conocieron al Señor siendo adultos, estando sus hijos adultos, no quisieran regresar el tiempo para poderles enseñar que en Cristo somos más que vencedores. No, nos contentamos, no es que nos contentemos, nos conformamos, ¿verdad? Porque ya fue así. ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos no han conocido, no fueron educados en el Señor? ¿Nos pasamos el momento orando o no? Pidiéndole al Señor que los alcance. Pero entonces tenemos que darles ejemplo, hermanos. Ya sea si son pequeños nuestros hijos, si son adolescentes o si son personas maduras. Vamos a orar por ellos, pero vamos a darles ejemplo y a esperar en el amor del Señor para que ellos puedan ser tocados por esa palabra que viene y transforma vidas, ¿sí? Por eso necesitamos, hermanos, recuperar el compromiso de formar hogares donde Cristo no sea solamente alguien de quien se habla los domingos, sino el centro de la vida familiar y personal de cada miembro cada día, hermanos. No basta con llevar a nuestros hijos a la iglesia. Debemos enseñarles a ser parte de la iglesia, porque la iglesia no es este edificio. La iglesia somos todos los que estamos en este momento reunidos, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa ser parte del cuerpo de Cristo? Ser parte de la iglesia, ¿sí? A vivir como discípulos de Jesús. Ninguno de nosotros hemos terminado de aprender todo lo que el Señor quiere que aprendamos. Ninguno, hermanos. Entonces nosotros tenemos que seguir siendo discipulados. El discipulado nunca termina. Pero ¿qué es un discípulo, hermanos? ¿Qué es un discípulo?
Un discípulo, hermanos, de Jesús no es simplemente alguien que asiste a la iglesia, es una persona que conoce la palabra de Dios, se identifica con ella, la replica, la vive, la vive. Veamos el nombre de nuestra plática de hoy se llama Formando la próxima generación para Cristo. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Deuteronomio 6, versos 6 y 7. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: debes comprometerte. Esta palabra es Dios mismo diciéndola al pueblo de Israel. Y nosotros somos parte de ese pueblo, hermanos. Y dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Esa Biblia que está pasando a manos de ustedes, esa Biblia contiene todos los mandatos que el Señor quiere para que nosotros tengamos una vida de éxito, hermanos, ¿sí? Y el éxito no se obtiene cuando vemos obtenemos la bendición de conocer al Señor. El éxito se obtiene cuando perseveramos en Él, cuando perseveramos en el Señor. Y entonces dice, con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, ¿sí? Repitiéndoselo ¿a quién? A tus hijos. Una y qué, les estoy hablando de perseverancia, una y otra vez. Y ya se los dijimos y otra vez, ¿sí? Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés, ¿en dónde? En tu casa, ¿sí? Y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y luego cuando te levantes. O sea, este es un camino de ¿qué? De perseverancia. De perseverancia. ¿Cuántos padres que ya cuando hemos tenido a nuestros hijos nos hemos equivocado y no hemos sido perseverantes? Y nos encontramos con que nuestros hijos no quieren un compromiso con Dios, ¿sí? Y entonces yo les decía, ¿sí? Un discípulo de Jesús no es simplemente alguien que asiste a la iglesia, es una persona que conoce la palabra de Dios y se identifica con ella y la replica. Fíjate lo que dice Juan 8:31 en la TLA. Dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente ¿qué? ¿Pero qué tenían que hacer? Obedecer, o sea, recibir esa palabra y ponerla por obra. Y entonces serán ustedes verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es una persona que ha decidido seguir a Jesús, a aprender de Él, a obedecer su palabra y vivir de acuerdo a ella. Pero necesita un maestro, ¿sí? Y allí es donde ustedes, padres de familia, entran en acción, ¿sí? Veamos un ejemplo, un hermoso ejemplo de cómo la fe debe transmitirse en un hogar, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar en un joven que dice la palabra, se llamaba Timoteo. Antes de convertirse en un colaborador fiel de Jesucristo y del apóstol Pablo, ¿verdad? Hubo dos mujeres que marcaron profundamente su vida,
¿sí? Su abuela Loida y su madre Eunice. Pero ¿qué creen? No estaba el padre. No estaba el padre. La escritura solamente habla de un padre que era griego, pero el padre no intervino. Así es que no hay justificación para que nuestros hijos se pierdan. Si tenemos la palabra de Dios, aunque no podemos decir, es que mi esposo no quiere, pues que no quiera, porque la salvación que es personal. Si no quiere, él se lo está perdiendo. Pero si tú conoces del Señor, tienes que transmitirle la palabra a tu hijo. Los que ya tienen y los que van a tener. ¿Sí? Transmitirle, ¿sí? Y vemos, ¿verdad?, que su abuela Loida y su madre Eunice se lo transmitieron, ¿sí? Y Pablo escribió en 2 de Timoteo 1:5 en la Biblia, la LBA, ¿sí? Dice, porque tengo presente la fe, decía Pablo, que hay en ti, ¿sí? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. ¿Por qué? Porque lo veía, ¿verdad?, dispuesto a servir al Señor, dispuesto. No era no era un joven que una vez iba a la iglesia y otras veces no. Era un joven al que le enseñaron que lo principal en la vida del hombre es amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente. ¿Y saben qué? Se reflejaba en su vida, ¿sí? Timoteo no llegó a ser un siervo de Dios únicamente porque asistía a reuniones. Le fue, hermanos, le fue sembrado esa fe en su hogar. En su hogar, su abuela y su madre le transmitieron una fe sincera, una fe que se vivía y no solamente que se hablaba. Porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. ¿Sí? Y Pablo le recuerda. En 2 de Timoteo lo podemos leer, 2 de Timoteo 3:15, en la Reina Valera. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. El primer y más grande regalo que un padre puede darle a su hijo y la mejor herencia que puede darle a su hijo es que él pueda tener vida eterna. Enséñale a tu hijo. Tu hijo, mientras esté bajo tu autoridad, él tiene que obedecer. No hay opción. Él tiene que obedecer. No se trata de, si tienes que traerlo a la fuerza, tráelo a la fuerza. Y te digo por qué. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír y por el oír la palabra de Dios. A lo mejor interiormente trae una rebeldía por algo que se está sucediendo en sus vidas. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es como martillo que quebranta la roca. ¿Qué hicieron Loida y Eunice? Vivieron una fe genuina, hermanos. Timoteo vio en ellas una fe no fingida. Los hijos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que escuchan. Tienes que ir a la iglesia y bueno, y tú vas a la iglesia, papá, mamá, pero acá están de la greña. Ellas les enseñaron la palabra de Dios desde niño.
Timoteo conocía las Escrituras desde su niñez. Su formación espiritual no comenzó cuando fue adulto o adolescente, comenzó en su casa desde el momento en que nació. Porque, ¿qué hicieron ellas? Sembraron valores y convicciones en su corazón, prepararon el terreno para que al conocer y seguir, al conocer Timoteo a Cristo, lo pudiera seguir. Timoteo, ¿verdad?, creció como un discípulo comprometido y para llegar a ser un colaborador fiel en la obra del Señor. Lo vemos siendo muy joven todavía, como Pablo le escribe: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo a los fieles, le dijo. Ya era pastor de la iglesia de Éfeso y muy joven. Y tenía bajo su cargo a personas menores que él, pero mayores que él también. Y le decía: no tenga, que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque los que asisten a la iglesia pueden darse cuenta si el testimonio de la persona que está enseñándolo es un testimonio verdadero. ¿Cómo? Con su ejemplo, de la misma manera que él aprendió de su abuela y de su madre, con ejemplo, ¿sí? Esto es una exhortación para los padres. La iglesia, hermano, tiene una gran responsabilidad de enseñar y discipular, pero viene el pero, ¿sí? Pero el hogar es el primer lugar de formación espiritual. No pueden delegarse, hermanos, completamente la responsabilidad de la educación de los niños y de los adolescentes a los maestros, a los líderes o apostadores. Trabajamos en conjunto, pero la mayor responsabilidad es de los padres. Loida y Eunice nos enseñan que no basta con llevar a nuestros hijos a la iglesia. Debemos llevar a Cristo, ¿verdad?, a nuestro hogar. Allí debe permanecer el Señor. Nuestros hijos necesitan vernos orar, escuchar la palabra en nuestra boca, observar cómo perdonamos, cómo enfrentamos las dificultades y cómo obedecemos a Dios. Timoteo, hermanos, llegó a ser un discípulo comprometido, porque antes hubo una abuela y una madre que decidieron vivir y transmitir una fe auténtica en su hogar. Y la pregunta para nosotros, hermanos, ¿sí?, para nosotros en este momento: ¿qué clase de fe están viviendo nuestros hijos en nuestra casa? ¿Y qué estamos sembrando en ellos para que mañana permanezcan como verdaderos discípulos de Jesús? Yo te quiero decir, no podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. Porque ¿sabes qué? Realmente nuestros pies están en el mundo. ¿Sí? Tantito. Porque están jóvenes, porque quieren disfrutar la vida. Hermanos, no. No, uno tiene que ser radical. Dios quiere padres radicales y quiere que sus hijos también lo sean. ¿Sí? Entonces, yo les digo, ¿verdad? Jesús también creció dentro de un hogar donde sus padres, ¿verdad?, terrenales, le dieron un ejemplo de obediencia y fidelidad. Porque ¿saben qué? Jesús no nació, o sea, cuando se despojó de su divinidad, no fue a medias.
No fue un bebé que tenía conciencia de la presencia de Dios, de lo que significaba. No, lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Les digo entonces, Jesús vivió en un hogar en donde se predicaba la palabra y se vivía la palabra. Dios no iba a escoger entre el mundo gente que no estuviera comprometida a obedecerlo y a enseñarlo y a formar, ¿sí? Porque así como fue Jesucristo formado en el ejercicio del trabajo de su Padre, también fue formado espiritualmente dentro de ese hogar. Y lo podemos ver de que se trataba, ¿verdad? Que se trataba de un hogar en donde se honraba a Dios. Porque desde antes nosotros podemos ver en las Escrituras qué clase de personas eran José y María, ¿sí? Entonces, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, a José como un hombre justo. Mateo 1:19. Dice, José, su marido, como era justo, ¿sí? Y un justo, ¿qué es? Es un hombre. ¿Qué dice la palabra del Señor cuando nosotros somos justos? Que somos justificados, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, este hombre estaba justificado por el Señor, porque era un hombre que tenía compromiso con Él. Y por eso fue elegido, ¿sí? Y también vemos, ¿verdad?, la obediencia de María, siendo una jovencita, una adolescente, ¿sí? Cuando el ángel se acercó a ella y le dijo que iba a ser madre del Hijo de Dios, ¿sí? Y ella no lo entendía, pero sin embargo vemos cómo le responde al ángel. Lucas 1:35. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En ese ambiente Jesús vivió. José y María no solamente hablaban de Dios, obedecían a Dios, hermanos, y su vida era un ejemplo para Jesús en su crecimiento humano, ¿sí? Luego, ¿verdad?, ¿cómo podemos ver? ¿Verdad? Podemos ver que en su desenvolverse, José y María, ¿verdad?, cumplían con todo lo establecido con el Señor. A los 8 días de nacido lo llevaron ¿a dónde? Al templo. Eran puntuales en su obediencia, ¿sí? Y en su crecer, aunque no tenemos una descripción exacta de la vida de Jesús, podemos darnos cuenta de que ellos eran cumplidos, obedientes, ¿sí? Ahí en Lucas 2:41, ¿sí?, nos dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y en una de estas veces en su ir, que pierden a Jesús, ¿se acuerdan? Nos acordamos, ¿verdad? Lo perdieron. Jesús también iba con ellos. Era un hacer, ¿sí? Y cuando Jesús dice que tenía 12 años, ya estaba interesado en las cosas de su Padre. Después de ese episodio, las Escrituras dicen ahí en Lucas 2, ¿verdad?, 52. Y Jesús, o sea, nos conocemos la anécdota. Lo buscaron y luego lo encontraron después de varios días. Dice que sentado, ¿verdad?, con los doctores de la ley. Y los doctores de la ley sorprendiéndose del conocimiento y de la manera en que Jesús se desenvolvía, ¿sí? Y dice la Escritura que después de que lo encuentran,
¿verdad? La madre le dijo, hijo, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? Y le dice, ¿qué no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ya bien formado, bien establecido, y todavía tuvo, de los 12 años a los 30, estuvo en otra etapa de formación, estuvo creciendo, dice la Escritura en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, ¿sí? O sea, ya tenía toda la sabiduría. Si dice aquí que crecía en sabiduría, todavía no la tenía toda, ¿sí? Y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Tuvo que establecer una relación con su padre, pero le enseñaron, lo formaron. ¿Y nosotros qué, hermanos? Queremos, o sea, vamos a recoger lo que no sembramos. Muchos de ustedes ya están a tiempo de seguir, de sembrar para poder recoger. Dios les ama. Yo sé que Dios les está hablando. ¿Y a qué padres está hablando? Les está hablando a los padres que hoy tienen hijos, pero a los que tienen hijos en formación, pero también nos está hablando a los padres que tenemos hijos ya formados. ¿Para qué? Para que oremos por ellos, para que les mostremos a través de nuestro ser, ¿verdad? Que Dios es real, que Dios responde. Jesús creció viendo el ejemplo de obediencia de sus padres. Creció en un hogar donde sus padres honraban a Dios, obedecían su dirección y practicaban su fe. ¿Ustedes creen que si María no hubiera tenido una relación con el Padre de tal manera que pudiera ya vivir fortalecida, hubiera soportado el poder ver a su hijo en la cruz del Calvario? ¿Quién de aquí puede decir, ¿verdad?, que podría ver a su hijo sufrir de la manera en que ella vio sufrir a su hijo? Porque además, no crean que la cruz la sorprendió. Ella ya sabía que era necesario que su hijo llegara a ese lugar, porque lo veía no solamente como su hijo, sino como su Dios y su Señor. Lo adoraba porque ella misma necesitaba de ese sacrificio. Hermanos, la vida de los dos ejemplos que puse, ¿verdad?, nos enseña que es muy importante. Los hijos no solamente necesitan que sus padres los lleven a la iglesia, necesitan crecer en un hogar donde puedan ver cómo se vive la fe. Porque no basta decirles que oren. Ellos necesitan vernos orar, hermanos, porque no basta decirles que tienen que obedecer. Ellos necesitan ver que nosotros obedecemos. No basta con decirles, tienen que amar a la iglesia. Ellos necesitan ver que nosotros amamos a Dios y a su pueblo porque somos parte de Él. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y ustedes creen que este dedo quiere que el dedo gordo de mi pie sea lastimado? ¿Verdad que no? Porque en el momento en que este dedo gordo sea lastimado, ¿se duele qué? Todo el cuerpo. Necesitamos amar a la iglesia, ¿sí? Nuestros hijos pueden olvidar muchas de nuestras palabras, pero difícilmente van a olvidar el ejemplo de vida que vieron en nosotros. Miren, unos padres irresponsables
que vienen unas veces y otras veces no vienen, ¿qué creen que generan? Hijos que irresponsables. Unos días vendrán y otros días no vendrán. Dios quiere gente comprometida con Él, porque Él se compromete a que esa Biblia que se pasó, ¿verdad?, a todos, ¿verdad?, que esas promesas que Él nos dio se cumplan en la vida de cada uno de nosotros si las creemos. La Biblia también presenta casos de desobediencia de los padres o falta de formación espiritual, ¿verdad? Y que tuvo grandes consecuencias. Yo recuerdo que hoy nos lo volvió a repetir Fito en la mañana, ¿sí? Dijo, la palabra de Dios tiene dos funciones. ¿Se acuerdan los que venimos en la mañana? ¿Cuál es la función? Positiva o negativa, ¿sí? Entonces, yo les digo, aunque cada persona que está consciente es responsable delante de Dios por sus propias decisiones, ¿sí? Porque pudiéramos, ¿verdad?, formar a nuestros hijos y ellos, por cabeza dura, ¿verdad?, no querer obedecer a Dios, pero son responsables. Pero nosotros delante del Señor, ¿ya nos qué? Nos lavamos las manos, ¿sí? No vamos a dejar, no nos va a agradar, ¿sí? Pero ya hicimos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Ellos ya son responsables de su propia vida cuando ya tienen conciencia, ¿sí? Eso no significa que no vamos a orar y que le vamos a pedir al Señor una nueva oportunidad para nuestros hijos. Porque yo, si mis hijos fallan, yo sí quiero que el Señor les dé una nueva oportunidad, ¿sí? Entonces, no podemos decir que los hijos que desobedecen automáticamente por culpa de los padres. No, hermanos, no. Las consecuencias de la falta de disciplina, ¿verdad?, traen consecuencias a nuestra vida. Les voy a hablar, que ya también lo conocemos, ¿cómo se llama? La anécdota del sacerdote Elí. ¿Saben? Él era sacerdote y venía del linaje de Aarón, ¿sí? Y entonces todos los del linaje de Aarón podían ser sacerdotes. Y entonces él era sacerdote. ¿Se acuerdan de esa anécdota? ¿Sí? En el primer libro de Samuel nos habla, ¿sí? Y dice la palabra de Dios cuando leemos allí que Elí y sus hijos, ¿verdad?, conocían de la palabra del Señor. Sus hijos servían en el ministerio y conocemos los vandalismos que hacían ellos, ¿sí? Dice, y Elí fue un padre que no corrigió a sus hijos. Ahí en Primera de Samuel 2:12 nos dice, los hijos de Elí eran unos que malvados y no reconocían la autoridad del Señor. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Dios reprendió a Elí porque aunque conocía la conducta de sus hijos, no los detuvo con firmeza. Y lo mismo el Señor hoy quiere, que nosotros seamos responsables, que nos demos cuenta. Bien podemos identificar cuando nuestros hijos, o sea, cuando les damos permiso de algo que puede dañarlos, porque la palabra de Dios tiene esas dos respuestas. O te bendice, o te qué. ¿Sí? Y no porque el Señor quiera maldecirte, sino porque tú lo decides. ¿Y sí? Entonces, dice la Escritura que conocía la conducta de sus hijos, no los detuvo, ¿verdad? Y que porque sus hijos, ¿verdad?, blasfemaban a Dios y Él no les estorbó. Ese
es parte de nuestro compromiso como padres, ya sean nuestros hijos chiquillos o sean hombres o mujeres ya formados. Nuestra obligación como padres es estorbarles, y dice el Señor en su palabra, ¿sí? Que les estorbemos a tiempo y ¿qué? Y fuera de tiempo. Nuestra autoridad como padres no caduca. Habrá cosas en las que no nos metamos, ¿sí? Habrá cosas en las que no nos metamos, hermanos, pero cuando vemos que algo está mal en nuestros hijos, tenemos que decírselos, tenemos que confrontarlos. Ellos sabrán si obedecen, pero yo, delante del Señor, hice lo que me corresponde, ¿sí? La enseñanza de los padres no pueden ser, la enseñanza de los padres debe de ser a tiempo y fuera de tiempo. Y los padres no pueden ser indiferentes ante la conducta espiritual de sus hijos. Amar también significa, hermanos, corregir, enseñar, poner límites conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos otro ejemplo muy triste. Tenemos a David. David, ¿cómo era? ¿Cómo lo calificó Dios? ¿Habrá alguno aquí entre nosotros que el Señor diga, fulanito tiene el corazón conforme a mi corazón? O sea, nosotros podemos, nadie le puso el mote a David, se lo dio Dios mismo la calificación. Un hombre noble, y podemos ver las escrituras en los salmos, porque la mayoría de los salmos los escribió él. Un hombre su corazón estaba contrito y humillado delante del Señor. Un hombre que amaba a Dios, pero tenía también, ahí había un pelo en la sopa de David, ¿sí? Vamos a hablar de 3 de sus hijos. La familia de David fue una familia marcada por conflictos, ¿sí? David amaba a Dios, pero dentro de su familia hubo graves problemas. ¿Por qué? Pues porque David no era perfecto, él no era Cristo, ¿sí? Entonces cometía errores, ¿sí? Pero había consecuencias, ¿sí? Y tenía 3 hijos de manera particular, Amón, Absalom y Adonías, ¿sí? Ellos tomaron decisiones profundamente equivocadas, hermanos. Amón lo podemos leer ahí en Segunda de Reyes 13, ¿verdad? Pecó contra su hermana Tamar, la violó y después la aborreció. Y eso provocó que su hermano Absalón se enojara, se indignara contra él. Pero ¿qué creen? David no corrigió a su hijo. David no corrigió a su hijo. Y Absalón se tomó, ¿verdad?, la venganza por lo que le hicieron a su hermana de su mano. Y luego lo mató, ¿sí? Pero Absalón mismo, ¿sí?, se rebeló contra su padre y quiso tomar su reino. Cuando en aquel tiempo se les concedía el reinado a los hombres a través de la designación de Dios. Y Absalón quiso tomar el reino, Dios no lo había aprobado, ¿sí? Y bueno, conocemos la historia de Absalón y cómo murió, ¿sí? Y luego Adonías intentó, ¿verdad? Cuando ya David era anciano, Adonías intentó, ¿verdad?, proclamarse rey sin la autorización de Dios, ¿sí? Y eso lo podemos leer en el libro Primera de los Reyes, en el capítulo 1, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo cuando hay la falta de disciplina, lo que perjudica a un hijo,
¿sí? Y vamos a leer, ¿verdad? Algo muy interesante que se dice de Adonías, pero si lo vivió Adonías, lo vivieron todos los hijos de David. Y fíjense lo que dice en Primera de Reyes 1:6. David nunca le había llamado la atención, ni lo había reprendido por su comportamiento. Hermanos, la disciplina es buena. Es una bendición que los hijos tengan padres que estén conscientes cuando ellos están haciendo algo mal, ¿sí? Aunque no les agrade, pero después lo van a agradecer, porque la falta de corrección y de disciplina puede contribuir a que un hijo crezca pensando que puede hacer lo que quiera y que no va a tener consecuencias. Claro que las va a tener. Tenemos un ejemplo y tenemos más ejemplos, hermanos. ¿Se acuerdan de Sansón? Sus padres eran piadosos y él hizo lo que se le dio la gana, ¿sí? Y él aún no nacía y ya tenía un ministerio. Hizo lo que quería. ¿Y saben qué fue lo que pasó? El Señor lo perdonó, ¿sí? Pero ¿cómo terminó? Esclavizado y ciego, humillado. Porque Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran, ¿sí? Y entonces un buen hogar no garantiza que un hijo tomará malas decisiones. Pero como se los dije hace un rato, los padres nos podríamos sentir tranquilos, ¿verdad? De haber enseñado, de haber corregido y de dar ejemplo, ¿sí? Y que si los hijos crecen, como en el caso de Sansón, pues Sansón tuvo que pagar, hermanos, ¿sí? Entonces, cada hijo debe de decidir personalmente obedecer a Dios, pero es importante que los padres los llevemos, ¿sí? Samuel también fue un gran hombre de Dios, ¿sí? Pero sus hijos no siguieron su ejemplo, ¿sí? Y pudieron haber visto un mal ejemplo en Samuel, no lo vieron. Un día Samuel confrontó al pueblo y les dijo, a ver, díganme cualquiera de ustedes, ¿alguna vez he tomado cohecho? ¿Les he pedido algo? Y el pueblo ninguno pudo decir que Samuel se había conducido indebidamente. Pero sus hijos, fíjense lo que dice Primera de Samuel 8:3. Dice de esta manera, dice, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar, ¿por qué? Por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompían la impartición de justicia. Por eso es que el Señor, a través del pueblo, los desechó. Y por eso es que surge Saúl, ¿sí? Entonces, este es uno de los ejemplos más fuertes, hermanos, para mostrar que la fe de los padres no puede heredarse automáticamente, pero que es bien importante que nosotros le enseñemos. Samuel caminó con Dios, pero sus hijos tuvieron que tomar sus propias decisiones. Nosotros podemos ver también el caso del rey Ezequías y su hijo Manasés. Lo van a leer, lo pueden leer en Segunda de Reyes 18, ¿sí? Ezequías fue uno de los grandes reyes que hizo lo recto delante de Dios. Eliminó la idolatría en Judá, pero su hijo Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y lo pueden leer, hermanos. Y volvió a levantar prácticamente todo aquello que su padre había derribado, todas esas prácticas idolátricas se volvieron a establecer, ¿sí? Y esto nos demuestra nuevamente que un hijo puede hacer
puede hacer tomar las decisiones que quiera, aún habiendo crecido bajo un buen ejemplo. Pero ¿saben qué? Nosotros delante de Dios hicimos, ¿verdad? Cumplimos con el compromiso que el Señor, ¿verdad?, nos delegó. Nuestros hijos, hermanos, son un valor incalculable delante de los ojos del Señor. Necesitamos llevarlos por ese camino recto, ¿sí? Padres, no podemos controlar las decisiones de nuestros hijos, ¿sí? Pero sí podemos decidir, ¿verdad?, lo que estamos sembrando en la vida de ellos. No sabemos si se desvían, pero llega un día en que ellos empiecen a recibir las consecuencias de su desobediencia y reflexionen como el hijo pródigo y que diga: en la casa de mi padre, ¿verdad?, hay comida para todos, voy a regresar, ya no con calidad de hijo, pero ¿sabes qué? Cuando alguien que se desvía regresa al Padre, el Padre ¿cómo lo recibe? ¿Como hijo o como sirviente? Como hijo. Entonces, no te canses de hacer el bien con tus hijos, ¿sí? La responsabilidad de los padres es enseñar, modelar, corregir, disciplinar, orar y discipular, hermanos. Pero cuando los hijos crecen, ellos también son responsables de responder delante de Dios particularmente. Entonces, el objetivo no debe de ser que mi hijo vaya a la iglesia, ¿sí? Que mi hijo, sino que conozca a Cristo, que ame a Dios, que conozca su palabra y aprenda a obedecerle aun cuando yo ya no esté presente. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé si Loida y Eunice en qué momento partieron, pero Timoteo siguió sirviendo a Dios y dejó huellas, y las huellas las podemos seguir en la Biblia, hermanos, ¿sí? Esas mujeres, ¿verdad?, sembraron una fe genuina en él desde su hogar y desde su niñez, ¿sí? Entonces, no podemos garantizar las decisiones futuras de nuestros hijos, pero sí podemos asegurarnos de que tengan una base espiritual sólida por la cual decidir. Ustedes, ¿verdad?, cuentan, hermanos, ustedes cuentan con la iglesia para apoyarles en su formación y enseñarles, pero principalmente necesitan que su hogar, ¿verdad?, sea un hogar en donde reine Cristo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te pido, o sea, yo puedo observar, Señor, con una gran tristeza, Señor, cómo no nos hemos esforzado, Señor, por tener una relación viva y actual contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Pero ayúdanos, Señor, a ser una iglesia, Señor, que te ame, que te obedezca, que escuche la palabra, Señor, pero que la ponga por obra, Señor. Te pido, Padre Celestial, en este momento, por cada uno de nosotros, los que somos padres, Señor. No importa que no tengamos hijos en etapa de formación, Señor, sino que simplemente nos enseñes, Señor, y nos fortalezcas y que nos reveles, Señor, que debemos trabajar en nuestros hijos a cualquier edad, Señor, para que tu nombre, Señor, sea honrado en la vida de cada uno de ellos. Y, Señor, que en esta iglesia, Padre Celestial, se honre, se glorifique, se exalte tu nombre, Señor, y que nuestro estilo de vida, Señor,
Haga que los demás vean que somos diferentes, Padre Celestial, y que quieran, Señor, acercarse a nosotros para poder transmitir esa palabra maravillosa que transformó nuestra vida, porque estamos permitiéndole al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. Te pedimos por todos y cada uno, Señor, de los hogares del lugar de bendición. Gracias, Señor, porque aunque nosotros no podamos, no o querramos ver algo distinto en la iglesia, tú tienes un propósito para nosotros, Señor, y yo sé que tu propósito, Señor, es un propósito de bien y no de mal para nosotros. Por eso alabamos tu nombre, por eso lo glorificamos, por eso lo exaltamos, Señor, y estamos esperando en ti, Señor. Estamos esperando en ti, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y juntos, Señor, en este momento unimos nuestro corazón, Señor. Permite, Señor, que tú que ves los corazones, Señor, que los corazones de los padres en este momento, Señor, se estén comprometiendo contigo para poderte, Señor, entregar hijos que te amen y que te sirvan. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.